Hola a todos y a todas, soy Ana, soy profesora de lengua del Centro de Estudios Luis Vives y en este vídeo voy a resolver el examen que habéis hecho hoy, el de la EBAU de lengua en la Comunidad de Madrid en junio de 2024, los que tenéis un bachillerato de ciencias. El examen lo tenéis resuelto en nuestra web, en luis-vives.es. Vamos a pinchar en el blog y de ahí podéis ver que tenemos una entrada que son exámenes resueltos EBAU, junio de 2024. Yo ya me lo he descargado para tener un acceso más rápido y aquí está el documento, ¿vale? Es un documento en PDF en el que en la primera parte veréis las instrucciones del examen, los dos textos propuestos, los enunciados y demás, y ya en esta segunda parte a la que me voy a remitir, donde tenemos la solución de nuestro examen. Seguimos teniendo el llamado modelo COVID, ¿vale? O sea, nos van a plantear un texto A con una serie de preguntas y un texto B con una serie de preguntas. Resumen, comentario de texto y argumentación tienen que ser las tres del mismo texto que hayamos escogido. O sea, no puedo hacer el resumen de la A, la argumentación del B y el comentario de texto otra vez de la A. Tiene que ser uniforme lo que hayamos escogido. Por otro lado, ya sabéis que está la sintaxis, la de la opción A y de la opción B, escogeremos libremente. Luego tenemos que sumar 2 puntos escogiendo o bien una pregunta de morfología y otra valoración crítica, o bien las dos preguntas de lengua o las dos valoraciones críticas, es decir, podemos hacer una combinación de ejercicios, pero sumar 2 puntos entre las preguntas 5 y 7 del examen. Y luego están las de literatura. La literatura este año ha pasado a valer 1,5 puntos en lugar de los 2 de las anteriores convocatorias, pero bueno, ahora que entramos en materia, vamos a ir explicando poquito a poco todo esto. Nosotros, para que tengáis unas soluciones más detalladas, hemos resuelto tanto el texto A como el texto B. El texto A no lo voy a leer por una cuestión de dinamizar y que este vídeo no dure eternamente, pero como os digo, lo tenemos en luis-vives.es. Es un texto cuya autora es Marian Rojas Estapé, es una psicóloga, y habla sobre la resiliencia como clave para afrontar adversidades y alcanzar la felicidad. Ya sabéis que si habéis hecho bien el tema, habréis sumado 0,5 en el enunciado del mismo. La parte de características lingüísticas y estilísticas del texto, el apartado B, ha pasado a valer este año 1,5 puntos, con lo cual tenemos que hacerlo bien en profundidad o todo lo que nos permita por lo menos la prueba, teniendo en cuenta que disponemos de 1h30 para realizar todos los ejercicios. Se trata de un texto con una estructura inductiva y en él apreciamos distintos rasgos propios de una modalización que se aprecia fenomenal en el texto de esta autora. Tenemos el empleo del léxico valorativo, la presencia de la primera persona del plural, tanto en formas verbales como en deícticos, también una combinación con una primera, que se debe al hecho de que la autora va a hablar de su propia experiencia como psiquiatra para aportar rigor al texto. Después, teniendo en cuenta la temática que acabo de comentar, pues hay un campo semántico relativo a la salud mental. Acordaos siempre de ejemplificar lo que estáis comentando. En este caso citamos palabras como resiliencia, trauma, duelo. Tenéis ahí unas palabras relativas a este campo semántico. Además, encontramos relaciones propias de la semántica, como la antonimia, la sinonimia, y la repetición, o sea, para evitar, la repetición excesiva y ganar en fluidez, el reemplazo de determinados sintagmas o grupos de palabras a través de un mecanismo conocido como anáfora. Estamos ante un texto ensayístico, un ensayo humanístico, por ello vemos además que hay una función apelativa y un intento de convencer a lectores y lectoras y también además hay una función emotiva. También tenemos en este tipo de textos una función poética como la que señalamos en esta metáfora que estáis viendo al final de nuestro ejercicio. Probablemente habéis señalado más características y siempre que sean pertinentes y justifiquen la cohesión, la adecuación y la coherencia del texto y estén bien justificadas y ejemplificadas, pues os habrá ido fenomenal si así lo habéis hecho. En cuanto al resumen, nada, ya sabéis, una síntesis muy breve del contenido del texto que evidencia que lo habéis entendido sin repetir textualmente ni parafrasear tampoco, ¿vale? Que la persona que os está corrigiendo sepa que verdaderamente habéis comprendido el contenido de ese fragmento. Nosotros aquí, a modo de solución, hemos propuesto que en las situaciones más adversas cuesta recordar un pasado de dicha. Cómo afrontamos y nos sobreponemos a las desgracias configura nuestra personalidad. Además, ahí reside el secreto de la felicidad. No se logra estar bien de nuevo si no asumimos las dificultades como algo intrínseco al hecho de estar
al hecho mismo, perdón, de estar vivos, es decir, si no somos resilientes. Bueno, pues una idea de solución. Ya sabéis que un resumen no va a haber dos personas que lo hagan igual, y si dos personas lo han hecho igual es un poco sospechoso, así que cualquier redacción que hayáis hecho breve, que se ajuste al contenido del texto y que esté bien, por supuesto, puntuada, acentuada y demás, pues os habrá dado un punto. Después, un texto argumentativo que es bastante interesante, nos dice que nos posicionemos a favor o en contra de recurrir a terapias para superar traumas y dificultades. Pues nosotras, las profesoras del centro, nos hemos situado a favor de esta idea, siempre acordados de empezar con una tesis, un planteamiento, después los argumentos y una conclusión. Nosotras, pues como digo, nos hemos posicionado a favor, el terapeuta es una persona profesional que no te va a juzgar, que es un entorno seguro. Además, ir a terapia permite que nos conozcamos a nosotros mismos y comprendamos nuestro funcionamiento y podamos reencaminar nuestras acciones si así fuera necesario, pero es cierto que el precio muchas veces de las terapias no es asumible por el común de los ciudadanos y que debería garantizarse el acceso a una sanidad, a unos servicios psicológicos de calidad por parte de todos los ciudadanos y que no fuera un privilegio. Acordaos de cerrar con una síntesis, ¿vale? La opción, bueno, el texto A tenía esta sintaxis asociada. Fijaos en la frase, dice: el hombre necesita herramientas para superar los traumas del pasado. Es un poquito más larga que la de la opción B, aunque en mi opinión, y una opinión es totalmente subjetiva, pero bueno, es un poquito más asequible. Luego comentaré la B porque creo que se os puede complicar un poquito la tarea si habéis escogido esa opción. Fijaos que tenemos un sujeto al inicio, que es el hombre, todo lo demás sería el predicado, y dentro de ese predicado hay un circunstancial de finalidad. Nosotras hemos planteado esta opción en la que la circunstancia de finalidad la expresa un sintagma preposicional con su enlace y su término. También está la opción de decir que todo esto es una subordinada adverbial y sería un circunstancial de finalidad. Ya os digo que si habéis visto en otros años las soluciones que proponen las propias universidades, ellos mismos admiten una pluralidad de soluciones siempre que sean coherentes y pertinentes para el análisis sintáctico. Esta simplemente es una, pero podríais haber escogido, como os digo, el decir que esa finalidad la está expresando un adverbial de finalidad. Poco más que decir de esta oración. Pasamos a la palabra que había que analizar morfológicamente. Creemos las profes del centro que ha sido una palabra bastante sencilla, bastante asequible. La palabra es sufrimiento. Recordad que siempre está extraída del texto. La raíz o lexema iría hasta la R. Esta I es una vocal temática y miento sería un sufijo. Teniendo en cuenta esta estructura, decimos que es un sustantivo formado por derivación. Vuelvo a repetir aquí, igual que he dicho en la sintaxis, que hay otras opciones válidas, como por ejemplo que hayáis juntado esta I al sufijo y decir que todo es miento. Vuelvo a decir que si habéis hecho ese análisis sería válido también. Pregunta de literatura. Han metido como pregunta de literatura uno de los temas nuevos este año de la LOMLOE y por tanto de la EBAU. Sería el tema 1, el de realismo y naturalismo. La novela, la poesía, el teatro, la segunda mitad del 19. Tened en cuenta siempre un pertinente contexto histórico, ese final del siglo XIX, la procedencia de estos movimientos literarios que vienen desde Francia, que era muy común en la época. Mientras tanto, en España, esa primera república, la Revolución de la Gloriosa, la institución libre de enseñanza de Giner de los Ríos, y ya empezamos a hablar de esos orígenes franceses del realismo con autores como Flaubert o Balzac, y de cómo se materializa esta corriente literaria en España con Juan Varela, por un lado, con obras como Pepita Jiménez, Juanita la Larga, José María Pereda, con Sotileza, con escenas montañesas. Tenemos, bueno, pues lo que os digo, Benito Pérez Galdós, en fin, Clarín, que también lo hemos puesto aquí. Y luego de ese naturalismo, que igual viene de Francia, con autores como Émile Zola y españoles que siguen esta corriente, como Rosalía de Castro, con Los Pazos de Ulloa o La Madre Naturaleza, y Vicente Blasco Ibáñez con Cañas y Barro o La Barraca, por ejemplo. Si habéis escogido hacer la valoración crítica de esta opción, nos piden una obra escrita entre 1937 y el 74, esto es en el periodo de dictadura. Nosotras hemos escogido hacer la valoración de Nada, de Carmen Laforet,
una obra que se inserta en este periodo histórico. Ya sabéis que podéis hablar de la estructura, de la temática, de la relevancia que tuvo esta obra. Pues, por ejemplo, Ramón J. Sender la definió como un estilo, un realismo de esencias, en fin. Aquí indicad muy bien qué obra habéis escrito, o sea, qué obra estáis valorando, porque cada instituto vais con una. Entonces, que el corrector, la correctora, sepa desde el inicio de qué obra estáis hablando, ¿de acuerdo? Bueno, pues pasamos al texto B. En este caso era pues, un texto que vuelvo a decir que no lo voy a leer para que este vídeo no se nos vaya de minutos. Es un texto publicado en El País, cuyo autor es Antonio Jiménez Barca, sobre el problema del insomnio y las repercusiones que este tiene. Son textos que se han entendido bastante bien, ¿vale? O sea, creemos que se han entendido bastante bien, no son especialmente complicados. Volvemos a profundizar, igual que hicimos en la opción A, en las características lingüístico-textuales de este artículo de opinión. Decimos que empieza con una catáfora muy llamativa, que lo que pretende es captar enseguida la atención de los posibles receptores e impactar en ellos. Tenemos de nuevo un léxico muy valorativo, pues para empatizar un poco con estas personas que sufren el insomnio, intenta dotarlo de rigor aportando argumentos, ejemplos, hay porcentajes en el texto, como podréis ver, y al final lo que quiere hacer este autor es que a través de esos ejemplos extraigamos una idea que puede estar en el final del texto, que es la fortuna que tenemos de poder dormir bien y las repercusiones que esto tiene, o sea, o que no dormir bien, mejor dicho, tiene en nuestra salud, ¿de acuerdo? O sea, la fortuna que eso supone. Ambos textos, tanto el primero como el segundo, tienen una estructura inductiva, ¿de acuerdo? La parte donde se ve la opinión está en el final. Y vuelvo un poco a repetir lo mismo que hemos dicho en el primer texto. Hablad de la pertinencia de las características que hay, de por qué usa las palabras que usa, el tiempo verbal y demás, que lo tenéis aquí redactado en esta solución. Pasaríamos después también al resumen, os lo vuelvo a leer de forma rápida. Hemos puesto que, a pesar de que es un mal muy común, acrecentado tras la pandemia y los hábitos entonces adquiridos, muy pocas personas solicitan ayuda profesional para tratar el insomnio. La privación del sueño afecta de forma inmediata a nuestra capacidad física y a nuestro carácter, y si se mantienen en el tiempo pueden tener un impacto negativo en la salud física y mental de quien lo padece. Os vuelvo a decir, es una respuesta abierta. Si habéis tocado estas líneas esenciales del texto y lo habéis redactado muy bien, pues tendréis ese punto. En cuanto a este texto B, nos pedían una argumentación en la que nos teníamos que posicionar a favor o en contra de que los horarios se adapten, los horarios escolares y laborales se adapten a nuestros ritmos naturales de sueño. Pues bueno, nos hemos posicionado de nuevo a favor, hemos hecho una estructura deductiva con planteamiento o tesis, 3 argumentos y conclusión. Fijaos muy bien en el empleo de conectores. Bueno, hemos dicho que aunque cada persona tiene unos ritmos que pueden variar, por la tendencia general es que somos más productivos de día y durante la noche tendemos a descansar, a dormir, evidentemente. En el entorno educativo y en el entorno laboral sería altamente ventajoso y por eso nos hemos posicionado a favor. Me voy a detener un poquito más en la pregunta de sintaxis de la opción B, porque, como os digo, subjetivamente, en nuestra opinión, pues puede que quien la haya escogido haya tenido un poquito más de dificultad que quien ha hecho la primera. La frase en cuestión dice: hay quien llega al insomnio porque se deprime. Pues fundamental, hay que identificar que el verbo principal, el verbo haber, es una forma no personal, o sea, una forma impersonal. Con lo cual, toda la oración es predicado y la de relativo que hay introducida es una subordinada adjetiva sustantivada que funciona de complemento directo, lo podemos sustituir por lo. Si nos ponemos a analizarla, recordad que los nexos de adjetivas siempre tienen función, ese nexo es el sujeto, todo lo demás es predicado. Al insomnio sería un complemento de régimen, llegar a algo, llegar a eso, llegar a... O sea, no podemos reemplazar ese enlace. Y porque se deprime sería el adverbial de causa. Bien, si vamos a la pregunta 5, es bastante asequible, es definir lo que es sinonimia y ejemplificarlo con la palabra ausencia. Pues ya sabéis que la sinonimia es cuando 2 o más términos coinciden en significado, y sinónimos de la palabra ausencia pues hemos puesto unos cuantos como falta, carencia, vacío, insuficiencia. Cualquiera que sea sinónimo os lo habrán dado por válido.
En la opción de literatura en este examen, pues volvemos a tener uno de estos nuevos temas. En las EBAUs hasta este año 2024 teníamos la lírica y el teatro posterior separados y en esta convocatoria ya sabéis que la LOMLOE los ha juntado en un único tema. Entonces tendríamos que hablar de lo que ocurre en los años de dictadura y posteriores, tanto en el género lírico como en el teatro. Hablamos del exilio en la poesía con autores como Juan Gil Albert y demás. Tendremos que hablar también de la poesía arraigada, de la desarraigada, de los hitos dentro de, pues eso, de la poesía, del teatro de un corte más militante falangista, más propagandístico, con autores como Luca de Tena, en fin, lo dicho, no me voy a enrollar ya tanto porque no quiero que este vídeo se exceda, pero tened en cuenta que este tema es extenso, ¿vale? Aquellos que hayáis escogido esta opción por los criterios que hayáis convenido o porque os lo sepáis mejor o porque el otro tema no lo dominabais, pues probablemente os habéis demorado más porque es un tema largo, ¿de acuerdo? Lo podríamos cerrar con los grupos independientes de teatro en cuanto al teatro y en poesía, pues por ejemplo con los novísimos, o si lo habéis querido traer más al presente, con autores como Elvira Sastre o Marwan, que se dieron a conocer en redes sociales. Ya os digo que es un tema extensillo. Por último, la pregunta de la valoración crítica es de una obra de 1875 al 36. Hemos escogido Romancero gitano de Lorca, que ya sabéis que Lorca es un autor de la generación del 27, entonces esta obra está escrita entre el 24 y el 27, aunque se publicó en el 28. Bueno, son datos que aportan rigor a la valoración que estamos haciendo. Hablamos de antecedentes de esta obra en Poema El Cantejondo, por ejemplo, y una valoración que hacen otros autores de ella y decir que es una obra elemental de la literatura española del siglo XX. Si os habéis presentado a esta prueba, pues esperamos que os haya ido muy bien, y si estáis viendo este vídeo porque estáis preparando la EBAU, ojalá os haya servido de ayuda. Un saludo.